Andrea. Presente. Muchachos, a ver. El tema que nos corresponde, que me han pedido, que me han solicitado presentarles, es un tema que a partir de este año recién el consultor lo ha colocado dentro de la currícula, que tiene que ver básicamente con lo que es la cirugía antirreflujo, básicamente para que ustedes tengan conocimiento de las cosas que se hacen y los manejos que se desarrollan en ciertas situaciones, porque la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad, una patología que se ve en el curso de gastroenterología, y solo bajo algunas circunstancias o bajo algunas indicaciones estos pacientes llegan a nosotros a cirugía general y los tenemos que llegar a operar. La idea es que al tener el curso de cirugía nosotros específicamente veamos cuáles son estos pacientes que llegan a nosotros y que entran o finalmente terminan en sala de operaciones y el tipo de cirugía indicada. Vamos a un poco aclarar términos o a definir términos. No es lo mismo hablar de ERG o enfermedad por reflujo gastroesofágico que hablar a secas de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico no es otra cosa más que, como su nombre lo dice, el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, que puede reflejar o que puede expresar síntomas o no en el paciente, ¿no? Por lo general existen episodios de reflujo gastroesofágico de forma normal o de forma fisiológica. Generalmente cuando consumimos un alto consumo sobre todo de elementos grasos, lo que va a ocurrir es que el vaciamiento gástrico va a tener que hacerse con mayor fuerza, y en esa propulsión que hace el estómago, una pequeña porción o una pequeña parte del contenido en el estómago puede refluir hacia el esófago. Este reflujo normal o fisiológico puede durar no más allá de segundos, de 30 segundos o un minuto a lo mucho, y que generalmente no se expresa o no genera muchas molestias. Muchas de las veces esto es imperceptible por nosotros. Sin embargo, cuando este reflujo gastroesofágico se hace mucho más persistente en el tiempo y además mucho más persistente en el número de episodios, puede conllevar a la aparición de síntomas y expresar lo que nosotros conocemos como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Definida como aquella enfermedad en la cual el paciente expresa una disminución de su calidad de vida directamente relacionada a los síntomas que pueden ser síntomas digestivos, también llamamos síntomas directos, o síntomas extradigestivos o síntomas indirectos, como lo vamos a ver más adelante. Existe además una entidad o un término o una definición que se conoce como endoscópicamente negativa. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, que tienen este reflujo y que presentan los síntomas del reflujo, pero que endoscópicamente no muestran lesiones a nivel de la mucosa esofágica, ¿no? Las lesiones en la mucosa esofágica pueden ir desde pequeñas erosiones hasta ulceraciones o cambios anatomopatológicos importantes, como son el esófago de Barré, que prácticamente es un cambio en la epitelización del esófago. Entonces, tres términos: reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedad por reflujo gastroesofágico endoscópicamente negativa. Son términos importantes porque de ellos va a partir el hecho de ser o no candidatos a cirugía. Muy bien. Un poquito de fisiología, hablamos de la barrera antirreflujo. ¿Cuál es la barrera antirreflujo? La barrera antirreflujo gastroesofágico que ocurre. Está formada básicamente por el esfínter esofágico inferior, el diafragma y el ligamento frenoesofágico. De estos tres elementos que vemos a continuación, probablemente el más importante o el más importante en cuanto a lo que es el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene que ver exclusivamente con la presión que se va a ejercer a nivel del esfínter esofágico inferior. Cuando este esfínter esofágico inferior disminuye el tono por diversos motivos, que pueden ser causas hormonales, causas alimentarias, causas patológicas, va a ocurrir o va a presentarse este reflujo gastroesofágico. Específicamente hablando, como dijimos, el elemento crítico en la función de la unión esófago-gástrica es el esfínter esofágico inferior. Un mal funcionamiento o las alteraciones anatómicas a este nivel pueden producir los síntomas típicos o característicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son pirosis, dolor retroesternal, disfagia o regurgitación. Estos vienen a constituir los síntomas típicos o síntomas directos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: pirosis, regurgitaciones, dolor retroesternal y la presencia de disfagia, que es el dolor a la hora de pasar los alimentos. Y esto va a ocurrir o se va a desarrollar debido a una incapacidad
de la barrera antirreflujo. Este esfínter esofágico inferior, normalmente cuando ocurre el proceso de vaciamiento gástrico, se tiene que contraer para evitar el pasaje de los alimentos del estómago al esófago. Sin embargo, esto no va a ocurrir y tiene que ver en muchas circunstancias, con muchas razón, a factores hormonales. Como dijimos, la sintomatología característica tiene que ver con los síntomas digestivos propiamente dichos, los síntomas directos, pirosis, reconstrucción, dolor gastrointestinal. Sin embargo, también existen los famosos síntomas indirectos o síntomas atípicos, síntomas extradigestivos, que tienen que ver con pequeñas, básicamente con sintomatología otorrinolaringológica, como viene a ser la disfonía, los pacientes que tienen una ronquera de larga data, una ronquera crónica, se van al otorrino, les revisan la laringe, ven inflamación, sin embargo no logran encontrar la causa y cuando se hace un estudio más exhaustivo se determina que la causa es por un reflujo gastroesofágico. Y los síntomas respiratorios como son el broncoespasmo, la tos crónica o incluso los episodios asmatiformes que también se deben a microaspiraciones. El reflujo gastroesofágico en muchas circunstancias llega hasta la zona del epiglotis y pueden llegar a pasar pequeñas porciones de este líquido a las vías respiratorias y generar estos cuadros de hiperreactividad bronquial. Igual, del mismo modo, en un paciente que presenta síndrome de hiperreactividad bronquial o tosedor crónico, tenemos que buscarle como una de las causas de estos episodios a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Síntomas típicos y síntomas atípicos, no se vayan a olvidar. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente en la cual el gastroenterólogo le ha hecho el diagnóstico, ¿no? Le ha hecho el diagnóstico clínico, le hace además una endoscopía, le hace también un diagnóstico endoscópico y bueno, y lo envían al cirujano para determinar o no si el paciente es candidato a cirugía? En primer lugar, tenemos que identificar o estadiar a este paciente, saber si este paciente requiere o no algún grado de cirugía. Y en primer lugar, tenemos que determinar cómo está la mucosa. Si esta mucosa expuesta a el reflujo gástrico, ¿no?, está agredida o no, hay lesiones o no. La mayor parte de los pacientes, como dijimos, no presenta lesiones endoscópicas, es decir, son RG negativos. O sea, la mitad de los pacientes van a tener alteraciones a nivel de la mucosa esofágica, erosiones, ulceraciones o incluso esófago barré, pero la otra mitad va a ser RG endoscópicamente negativa. La esofagitis en realidad es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y no la enfermedad por per se. Cuando tenemos un paciente con una esofagitis, esto es generalmente una consecuencia o una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La estadificación endoscópica es importante para las implicancias pronósticas. Bien sabemos que un esófago de Barrett, que es digamos un estadio final en este cuadro inflamatorio del esófago, puede conllevar tranquilamente a la aparición de cáncer esofágico. Muy bien, entonces tenemos grupos de pacientes que tienen una sintomatología esofágica o extraesofágica sin lesión de mucosa esofágica, o sea, que no presentan lesiones, endoscópicamente negativas. Tenemos en el grupo B los pacientes que tienen una lesión inflamatoria leve, ¿no?, por vía endoscópica, pero con síntomas esofágicos leves. En el grupo C, aquellos pacientes que tienen una lesión inflamatoria severa, esofágica o extraesofágica. Cuando nos referimos a extraesofágica, generalmente nos referimos a la laringe, ¿no?, en las cuales sí puede o no presentar síntomas esofágicos o extraesofágicos. En el grupo B ya están los pacientes en los cuales se ha activado la secuencia de metaplasia, displasia, neoplasia, ¿no?, como sin síntomas del mismo grado. Y en el grupo E están los pacientes que existen combinaciones de ellas, es decir, aquellos que tienen una mucosa esofágica sana pero con una inflamación laringea, o pacientes que tienen síntomas extradigestivos, por ejemplo, los pacientes asmatiformes o con síndrome de hiperreactividad bronquial, y que solamente muestran una inflamación leve en la mucosa esofágica, o aquellos que tienen una displasia o una metaplasia asociados a cambios inflamatorios, ¿cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve agrupar o para qué nos sirve agrupar los pacientes que nos llevan en estos grupos? Porque dependiendo de a qué grupo nos encontremos, vamos a decidir o no si los pacientes son o no candidatos a cirugía. Por lo general, los pacientes del grupo C, D y E son pacientes candidatos a cirugía antirreflujo. Los pacientes que no presentan lesión a nivel de la mucosa esofágica, es decir, los pacientes RG endoscópicamente negativa, su objetivo más importante es aliviar sus síntomas. Y
generalmente, en un buen porcentaje de los casos, el tratamiento médico es suficiente. ¿En qué consiste el tratamiento médico? Bueno, eso lo ven en gastroenterología, pero básicamente el pilar del tratamiento médico para la enfermedad por reflujo gastroesofágico se basa en los inhibidores de bomba de protones y en los procinéticos, aquellos medicamentos que favorecen el peristaltismo y el vaciamiento gástrico. A este nivel actuarán los antagonistas de los receptores H2, ¿no? Como la ranitidina, simetrina. No, porque los receptores H2 no existen a nivel del esófago. Los inhibidores de bomba sí, porque la bomba de protones también está tanto en el esófago, como en el estómago, como en el intestino delgado. Entonces, el tratamiento médico de elección para el manejo de este tipo de pacientes con enfermedad antirreflujo está dirigido al uso de inhibidores de bomba de protones y procinéticos, como la metoclopramida, como la domperidona, como la mosaprida, etcétera, que van a favorecer el vaciamiento gástrico y aumentar el peristaltismo intestinal. Entonces, generalmente, un buen grupo de pacientes se les realiza el tratamiento, mejora su sintomatología, le damos un régimen de dieta, con lo cual los pacientes van muy bien y ahí concluye su tratamiento. Pero hay un grupo de pacientes que una vez inicia el tratamiento médico mejoran, pero una vez que se los retiramos vuelven a aparecer los síntomas. Es decir, son pacientes que se van a hacer dependientes del tratamiento médico o que solamente van a controlar sus síntomas si están expuestos al tratamiento médico de por vida. Entonces, ante estas circunstancias, cuando el paciente no puede dejar el tratamiento médico porque vuelven a aparecer los síntomas, sean digestivos o extradigestivos, estos son los pacientes que van a tener que ser sometidos a cirugía. Y a este tipo de cirugía se le llama una cirugía, o puede ser considerado una cirugía de calidad de vida. Es decir, a pesar de que no tiene lesiones a nivel de la mucosa, tenemos que entrar a operarlos para tratar de disminuir sus síntomas por medio de una cirugía. A los pacientes ERG endoscópicamente negativos también son tributarios de cirugía. Sí, ¿quiénes? Aquellos en los cuales el tratamiento médico va a tener que ser de por vida, es decir, aquellos que no pueden controlar sus síntomas si se hacen dependientes al omeprazol o a la metoclopramida. ¿Entienden, no? Esto estamos hablando de los pacientes que no tienen lesión en la mucosa. De nuevo, entonces, los pacientes ERG endoscópicamente negativos también van a ser tributarios de cirugía. Sí, ¿quiénes? Aquellos en los cuales se van a hacer dependientes o van a requerir el tratamiento médico de por vida. En ellos son tributarios de cirugía. Y los pacientes en los cuales tienen lesiones en la mucosa esofágica, ¿no? Como por ejemplo el esófago Barrett, en este caso los pacientes con lesiones o con enfermedad progresiva son candidatos a cirugía, obviamente porque tenemos que evitar, es decir, el tratamiento médico no ha podido controlar las lesiones anatómicas ni tampoco los síntomas, y en este caso sí es una cirugía curativa o por lo menos cirugía preventiva de mayores complicaciones a largo plazo. En todos los pacientes con lesiones de mucosa, más o menos la lógica es esta: un paciente con ERG en el cual tú le das tratamiento médico y es endoscópicamente negativa, quiere decir que el tratamiento médico ha permitido o favorece o previene que aparezcan lesiones a nivel de la mucosa esofágica, pero se hace dependiente el paciente para toda la vida. Un paciente que ya tiene lesiones a nivel del esófago es un paciente que el tratamiento médico, si bien es cierto, puede llegar a controlar los síntomas, no llega a controlar las alteraciones anatomopatológicas. O sea, son pacientes que a la larga van a terminar con esófago de Barrett o el cáncer de esófago. Por ello es que los pacientes con lesiones esofágicas importantes tienen que pasar a cirugía. Y la cirugía ya no es como en el otro caso una cirugía de calidad de vida, sino en este caso sí es una cirugía curativa o una cirugía preventiva de complicaciones más graves. Ese es el algoritmo que existe en el manejo de los pacientes con ERG en la unidad de reflujo y hernia yatal de la Clínica Internacional. Pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, es decir, que han sido tratados por el gastroenterólogo, les quitan el tratamiento, recidiva, vuelven a aparecer. Entonces, bajo esas circunstancias, es enviado a cirugía. El cirujano evalúa la videoendoscopía o la endoscopía alta, ¿no? Y además solicita una evaluación por otorrinolaringología, una laringoscopía. Si existe, entonces tenemos dos grupos. ¿Qué pacientes van a ir a cirugía? Aquellos pacientes que tengan una mucosa sana, una lesión inflamatoria leve, como dijimos, pero que tengan un tratamiento sintomático
médico de por vida, ¿no? Si el paciente tiene una anatomía normal, solamente nos abocamos a hacer la cirugía antirreflujo. Pero la mayor parte de estos pacientes además coexisten con otra patología, que es la hernia hiatal. La hernia hiatal es otra indicación directa en pacientes, o sea, enfermedad por reflujo gastroesofágico más hernia hiatal, candidato a cirugía. Y en el otro grupo, los pacientes que tienen, como dijimos ya, una inflamación severa de la mucosa, una enfermedad progresiva, que el tratamiento antirreflujo, si bien es cierto, alivia los síntomas, pero no hay una mejora a nivel del anatomopatológico, a nivel de lesiones, esos pacientes también van a ser expuestos a tratamiento quirúrgico. Entonces, tercera indicación, hernia hiatal. ¿Cuál era la primera indicación? Pacientes con síntomas, con una mucosa sana, pero que requieren tratamiento médico de por vida. Primera indicación para cirugía de reflujo. Segunda indicación, habíamos dicho, pacientes con lesiones a nivel de mucosa esofágica, con lesiones progresivas. Independientemente de que el tratamiento médico controle o no sus síntomas, esos pacientes también tienen que ir a cirugía antirreflujo. Y el tercer grupo, pacientes con enfermedad antirreflujo con o sin lesión, pero que coexistan con una hernia hiatal. Y esta tercera indicación o este tercer grupo de pacientes son generalmente los más frecuentes. O sea, generalmente los que nos llegan a nosotros son los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico coexistiendo con una hernia hiatal. En ellos es los pacientes en que con mayor frecuencia desarrollamos este tipo de cirugía. Hernia hiatal y ERG, entonces, generalmente cuando consiste la hernia hiatal con el ERG hay un aumento de los síntomas, los episodios, la pH-metría por lo general es mucho más patológica, las esofagitis o cuadros involuntarios son mucho más severos y además hay un mayor riesgo del esófago de Barrett. ¿No? La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de hernia hiatal y de enfermedad por reflujo. Existen tres tipos de hernia hiatal. La hernia hiatal tipo 1 o por deslizamiento, la hernia hiatal tipo 2 o también las paresofágicas, y la hernia hiatal tipo 3 que es la mixta. Es una combinación de una hernia por deslizamiento y una paraesofágica. Las tres tienen el mismo tipo de indicación. O sea, en las tres tenemos que entrar a sala de operaciones. Generalmente, como dijimos, ¿qué tenemos que hacer previo a un paciente que va a ser sometido a cirugía? ¿Cuáles son los exámenes o los estudios previos que hay que desarrollar para luego valorar el pronóstico? En primer lugar, la pH-metría, ¿no? Generalmente son pacientes que tienen una pH-metría esofágica bastante alta porque están sometidos o expuestos a la acidez del esófago, que no es normal. El pH del esófago tiene que ser ligeramente alcalino, sin embargo, cuando se convierte en un pH ácido es por la acidez del ácido clorhídrico, que ya ha pasado a nivel del esófago. La manometría esofágica en general son manometrías muy bajas. El tono del esfínter esofágico inferior es muy bajo, es menos de 4 milímetros de mercurio. Por lo general el tono normal va de 8 a 10, ¿no? En el caso de los pacientes con los que van a cirugía tienen menos de 4, y generalmente son pacientes que tienen síntomas persistentes o recurrentes con el desarrollo de las complicaciones. Un poquito, bueno, específicamente hablando de lo que es la cirugía antirreflujo, ¿no? Hace muchos años se comenzaron a desarrollar innumerables técnicas con la intención de tratar el reflujo gastroesofágico. Equivocadamente, antes se creía que el problema estaba en el estómago y se hacía gastrectomía, ¿no? Se les quitaba el estómago supuestamente para liberarlos del contenido del estómago, que es el ácido clorhídrico. Si no había estómago, no había ácido clorhídrico y por lo tanto no había reflujo. Se entendía de esa forma y era mucho peor, obviamente, ¿no? Al hacer una gastrectomía quitábamos la angulación que existe a nivel del fondo del estómago con el esófago y generamos, al contrario, una hernia mucho más profunda. En el año 1956 comenzó a aparecer el concepto de fundo-aplicatura. ¿Qué es una fundo-aplicatura? Fundo viene de fondo, aplicatura es de unión o pecia, sutura. Se amarraba el fondo gástrico, se envolvía el fondo gástrico a nivel de la primera porción del estómago y la última porción del esófago, haciéndole una especie de chalina con la función de que se iba como una especie de válvula y evitar el reflujo. Vamos a verla más adelante. Básicamente es esto. El fondo gástrico
llevarlo y pasarlo por delante, implicarlo, amarrarlo, hacer una sutura, de modo de que este esófago no ascienda, ¿no?, en el caso de una hernia, y además que aumente el tono del esfínter esofágico inferior que se encuentra aquí por dentro al ser presionado por esta pequeña chalina, ¿no? Inicialmente hubieron muchas complicaciones porque a veces los puntos se colocaban muy ajustados, que los pacientes terminaban en una calasia iatrogénica, es decir, un cierre total del esófago, y generaba una disfagia mucho peor que la que tenían antes de ser operados. Sí, pero poco a poco fue perfeccionándose la técnica, ¿no?, hasta que el doctor Eyamagner, un médico alemán, comenzó a hacer todas las modificaciones anteriores y además desarrolló la cirugía laparoscópica como vía de acceso de elección para la cirugía antirreflujo. Por eso es que ya desde el año 90 en el mundo, la cirugía o la técnica quirúrgica de elección para el manejo de la cirugía antirreflujo es la funda aplicatura por vía laparoscópica. Todas las complicaciones o todos los problemas que existían antes de la laparoscopía, es decir, con la cirugía antirreflujo abierta, fueron prácticamente desechadas desde la aparición de la cirugía laparoscópica. La zona donde se trabaja a nivel de lo que es el hiato esofágico es una zona, es una especie, así como la pelvis, una especie de cono en donde el vértice va a corresponder, a nivel de ese vértice, de este cono, va a estar la zona de nuestro trabajo. Por cirugía abierta a veces es muy difícil, o nos lleva mucha dificultad lograr llegar hasta esa zona y poder manipular o maniobrar de forma adecuada. Esto hacía que coloquemos puntos muy ajustados, por lo tanto generemos la disfagia postquirúrgica, o lo terminemos en acalasia, o al contrario, coloquemos puntos muy suaves, muy blandos, y prácticamente el paciente salía igual que como entró, o generaba episodios de sangrado. A veces a la hora de liberar los vasos cortos del fondo gástrico, no se hacían bajo visión directa, tendríamos que hacer siguiendo nuestra intuición en anatomía, y generaba muchas complicaciones, con lo cual la cirugía antirreflujo no progresó, no avanzado. Generalmente había un gran porcentaje de recidividad y el otro gran porcentaje generaban complicaciones hasta la aparición de la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, además de permitirnos una adecuada visualización de toda la anatomía de esa zona, nos permitió desarrollar una técnica a través de los cuales la funda aplicatura o la chalina, yo siempre lo llamo así, la chalina que se hace alrededor del esófago, tenga el tono y la calibración adecuada para funcionar como un esfínter esofágico. La técnica quirúrgica para la cirugía antirreflujo básicamente se hace con el paciente en el cúbito dorsal, pero con las piernas abiertas, y el cirujano siempre se coloca entre las piernas del paciente. El primer ayudante a la izquierda y el segundo ayudante a la derecha. El primer ayudante es el que lleva la cámara. Bueno, el principio quirúrgico, como les señalé, es en primer lugar liberar el fondo gástrico de los vasos cortos. A nivel del fondo gástrico, a este nivel comienzan a aparecer los vasos cortos que vienen que son ramas de la arteria esplénica. Entonces tenemos que liberar esos vasos cortos, y luego, bueno, si es que el paciente consiste como les digo, si es una hernia pura, simplemente hacemos la funda aplicatura directamente, pero si es una hernia más una hernia tal, tenemos que previamente defender el esófago y cerrar el defecto herniario, y luego recién hacer la funda aplicatura de esta forma, para que esta funda aplicatura o esta envoltura sirva, como les señalé, a modo de válvula, evitando en primer lugar para el efecto de la hernia que el esófago vuelva a ascender, y en segundo lugar reforzando el tono del esfínter esofágico inferior. Hubieron algunas cirugías fueron sufriendo modificaciones, como la técnica de Nissen-Rossetti, en la cual se hacía una funda aplicatura pero de cara anterior. Sin embargo no se obtuvo buenos resultados, ¿no? La funda aplicatura posterior con 270 grados, es decir, esto era, ¿qué buscaba esto? Evitar la disfagia o evitar la estenosis esofágica, ¿no? Igual inicialmente tuvo un buen efecto, pero desde la aparición de las calibraciones, si nos referimos a las calibraciones, el uso de instrumental por dentro del esófago, se comienzan a colocar sondas, se comenzaron a colocar sondas nasogástricas gruesas que hacían de que el esófago mantenga un tono adecuado, o sea, no cerrarlo demasiado, y con ello desapareció esta funda aplicatura posterior. Le voy a presentar un caso de un paciente que operamos con el doctor Luna en la clínica internacional.
Como pueden ver, se le hizo una esofagometría, ¿no? Se inyectó sustancia de contraste, y como ven, acá está el fondo del esófago, y acá ven una porción grande de estómago que está prácticamente dentro de la cavidad torácica. Esto es el antes y esto es el después, ¿no? Cuando ya regresó todo su lugar de su sitio. Estamos tratando de llegar hacia la cura diafragmática, ¿no? A la zona del hiato esofágico. Tenemos que para ello valernos, ¿ven? Como pueden ver, acá hay un gran defecto, un gran hueco. Esto no debería haber, esto debería estar cerrado, pero acá hay un gran defecto herniario a través de los cuales toda esta porción del estómago ha ascendido hacia el tórax. Entonces vamos a buscar liberar, ¿no? Vamos a buscar liberar toda esta zona. Lo mismo en el anterior. ¿No? Acá se ve mucho mejor. El gran defecto herniario, no sé si lo pueden ver, este era un paciente que tenía síntomas digestivos y además extradigestivos, un tosedor crónico. Y acá, bueno, se ha ido disecando poco a poco, ¿no? Toda esta porción que ven acá, todo rojo, todo esto ha estado dentro del tórax. O sea, esto es uno de los pilares diafragmáticos, una de las cuerdas diafragmáticas, ¿no? Está tratando de encender todo el esófago que tiene adherencia, que está pegado, que está hacia el fondo. Se busca descender hacia la cavidad, regresarlo hacia la cavidad abdominal. Esto por cirugía abierta antes era imposible llegar a ver. Mira, podemos ver la cavidad, acá está la cavidad torácica, ¿no? Esta zona de acá, esa zona brillante es parte de la pleura pulmonar. Toda esta zona en la que estaba metida. Ahí ya prácticamente hemos terminado de liberar las herencias y de regresar por su lugar. Mucho más claro podemos lograr ver el defecto herniario. Todo esto es el defecto del Fernando Cornelio. Nosotros tenemos que previamente cerrar este defecto. Ahí. Estoy en sala todavía. Ya, yo estoy viendo bien. Ya. Entonces, una vez que hemos defendido todo esto, nosotros tenemos que cerrar el defecto herniario antes de proceder a hacer la funda aplicatura. Ahí vamos a comenzar a unir, acá ya hemos colocado el primer punto, vamos a colocar el siguiente punto, uniendo las columnas diafragmáticas, es decir, cerrando el hiato esofágico. Previamente acá hemos colocado un Drempen-Ross por medio del cual estamos traccionando, ¿no? La porción del estómago que estaba dentro del esófago. Ahí está el Drempen-Ross, traccionando la porción que ha estado metida dentro de la cavidad torácica, la porción del estómago que está metida dentro de la cavidad torácica. Ya se ha cerrado el pilar, ya se ha cerrado el hiato esofágico, el hiato nuevo. Era la porción que estaba metida dentro, una buena porción de estómago dentro de la cavidad torácica de un paciente por que tenía certificada todos los síntomas, y a continuación ya se ha liberado ya los vasos cortos del fondo del estómago y estamos pasándolo, ¿no? Por detrás. Acá vemos, este es fondo gástrico, estamos pasando, ya llegamos a pasarlo por delante para proceder a suturar este extremo con el extremo de acá, ¿no? Y formar la famosa chalina, la famosa funda aplicatura. Tenemos que liberar los vasos cortos porque si no, no vamos a poder hacer esta tracción. Y aquí ya colocamos son puntos simples nada más, un extremo del fondo con el otro extremo del fondo. Por vía laparoscópica ya no necesitamos hacer esa calibración por vía sonda, lo hace como antes de hacer cirugía abierta, porque luego de hacer el famoso cierre, nosotros colocamos una pinza por acá por debajo, con lo cual
vamos haciendo esa calibración. Además, directamente nos permite ver la fuerza, ¿no? Obviamente a la hora de ajustar no tienen que haber cambios de coloración. Cuando se hace una apendicectomía, por ejemplo, nosotros siempre decimos a los pacientes, ajusta de forma que haya cambio de coloración, que haya el signo de la bandera, es decir, que lo que esté rojo o rosado se vuelva blanco, ¿no? En este caso no tiene que haber cambios de coloración, con lo cual sabemos que simplemente lo único que hacemos es afrontar, no tenemos por qué ajustar, y ahí va a quedar. No hay cambio de coloración, las puntas siguen absolutamente normal. Por lo general se colocan 2 o 3 puntos. Con lo cual nos queda de esta forma, ¿no? Se ha colocado 2 puntos, acá se ha cerrado la altura retraumática, el gran hueco que había ya no hay, el esófago está en su sitio, el esfínter esofágico inferior está por debajo con un tono más o menos adecuado. Existen circunstancias en las cuales la cirugía antirreflujo va a curar definitivamente al paciente. Sin embargo, existe otro grupo de pacientes en los cuales lamentablemente no se le va a poder curar, solamente se le va a poder disminuir sus síntomas. Hay otro grupo en los cuales van a aparecer síntomas nuevos, hay otro grupo en los cuales prácticamente van a estar tal cual han ingresado, ¿no? Y eso también se les tiene que explicar al paciente que son los riesgos de la cirugía que pueden ocurrir, ¿no? Obviamente hay un cambio notorio, por lo menos anatomopatológicamente. Esta porción, este paciente definitivamente sí se va a ver beneficiado porque este paciente tenía síntomas extradigestivos terribles. Un doctor fue ingresado varias veces a la emergencia de la clínica internacional por sospecha de infarto porque tenía un dolor retroesternal terrible y no era otra cosa más que el dolor que generaba esta porción del estómago dentro de la cavidad torácica. Falla, disfunción o complicación de la cirugía antirreflujo. La mayor parte de los pacientes, felizmente, que son sometidos a cirugía antirreflujo por vía laparoscópica tienen una respuesta completa, es decir, no existen síntomas residuales de alergia. Eso es lo que buscamos, eso es lo que tratamos de desarrollar. Sin embargo, lamentablemente no en todos conseguimos una respuesta completa. En algunos conseguimos solo una respuesta parcial, en donde existen síntomas residuales leves o de menor magnitud que pueden, con tratamiento médico de forma intermitente, mejorar y eliminar dichos síntomas. Sin embargo, hay algunos pacientes que al cabo de un tiempo vuelven a desarrollar síntomas nuevos, ¿no? Y existen pacientes en los cuales sí hay una completa ausencia de la respuesta clínica, es decir, tal como entraron, tal cual van a salir. El éxito de la cirugía antirreflujo en el tratamiento de la alergia descansa en gran medida en el conocimiento de la misma y en su diagnóstico, en la adecuada selección del paciente y la técnica quirúrgica sólida y en el tratamiento postoperatorio. Haciendo un resumen, ¿cuáles son las indicaciones de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía antirreflujo? Pacientes con tratamiento. Hernia hiatal. 2. Pacientes que no tienen lesión en la mucosa esofágica, pero que lamentablemente se hacen dependientes del tratamiento médico. Son pacientes que van a recibir tratamiento médico de por vida. Y en tercer lugar, pacientes que tienen lesiones en la mucosa esofágica progresivas que pueden llegar a esófago de la red y a desarrollar cáncer de esófago con o sin síntomas digestivos. Y la técnica de elección es la... ¿Cuál es la técnica quirúrgica de elección? La funda aplicatura de Nissen laparoscópica. La funda aplicatura de Nissen es la funda aplicatura posterior en 360 grados que se le hace al paciente. Y se tiene que hacer por vía laparoscópica. ¿Dudas, consultas, preguntas?